¿Qué tal? Los saluda de nuevo su amigo Armando Novelo y hoy tengo el placer de que me acompañe el licenciado Alejandro Carrasco, quien tiene sus estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la UACH, así como una maestría en Derecho Penal, igual en la UACH. Y en el ramo profesional, pues ha sido catedrático en la Universidad del Valle de México, en la Facultad de la UACH, de Derecho, y en el Centro de Estudios Superiores del Norte, si no me equivoco. Y desde el 2001 a la fecha, en diferentes aseguradoras, cubriendo los litigios de delitos y de robo de automóviles. Es correcto. Ok, Alejandro, pues son preguntas que nos hace regularmente la gente y pues nosotros queremos asesorarla y que sepa que tiene un apoyo, que no nomás es venderle una póliza por vendérsela y que le vemos el signo de pesos en la cara. Claro. Entonces, mira, la primera pregunta que nos hace la gente cuando los abordamos es ¿por qué debo comprar un seguro de auto? Okay. Antes que nada, muchas gracias, Armando, por la invitación. Un placer estar aquí con un buen amigo y un excelente asesor de seguros. Gracias. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias. Bueno, contestando a tu pregunta, mira, es una pregunta que tiene muchas respuestas. Como abogado, la primera que se me viene a la mente pues es la cuestión jurídica, ¿no? ¿Por qué tener una póliza de seguros? Bien, porque la ley así lo exige. Okay. La ley de vialidad y tránsito del Estado de Chihuahua, su artículo 50, en la infracción séptima, prevé que todas las personas que manejamos un vehículo automotor debemos de cumplir primero pues, con una licencia que esté ad hoc con el vehículo que estamos manejando, que esa licencia esté vigente. Debemos de contar también con una tarjeta de circulación que compruebe que hemos pagado los derechos de ese vehículo y sobre todo y lo más importante, que debemos contar con un seguro de protección vehicular. Este mismo dispositivo legal nos prevé cuál es el tipo de seguro que necesitamos y nos da la respuesta diciendo que este seguro debe de ser suficiente para hacerle frente a la responsabilidad civil de daños a terceros. Es decir, todos aquellos daños que nosotros podemos ocasionar a terceras personas, a quienes están afuera del vehículo, por la comisión de un hecho de tránsito, un accidente en general. Tú sabrás mejor que yo pues, que este tipo de productos lo comercializan la mayoría de las compañías aseguradoras con el título de una póliza básica. Es decir, se cuenta con una suma asegurada para protección precisamente de responsabilidad civil contra terceros. La mayoría prevé también por ahí gastos médicos ocupantes y la defensa legal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una obligación legal. La ley del Estado en materia de tránsito lo prevé y como cualquier ley pues es obligatoria de carácter general para todos los ciudadanos y en concreto para los que nos situamos en el supuesto, es decir, las personas que manejamos un vehículo automotor. La segunda razón por la que tenemos que tener un vehículo, una póliza de protección vehicular es, creo yo, por una cuestión también de cultura cívica. Una cuestión de cultura cívica. Me parece que es bastante civilizado que aunque la ley no nos lo exigiera, pues todos contáramos con este tipo de protección. Me parece que no podemos andar por la calle, por la vida, ¿no? Conduciendo un vehículo automotor que para efectos prácticos es un instrumento altamente lesivo y no tener pues estas coberturas que protejan no solamente nuestra integridad, nuestro patrimonio, nuestra esfera jurídica, sino también de las personas con las que si llegáramos a tener un accidente, pues tuviéramos que indemnizar, tuviéramos que hacer frente a la reparación de los daños. Entonces me parece también que pues, por una cuestión de cultura cívica, aunque la ley no lo exigiera, deberíamos todos de contar con este si me permites ahí acotar, como cuando dicen, cuando compras una mascota, que bueno, ahorita ya piden que no la compres, pero tienes que involucrarte cuánto vas a gastar en el veterinario, vacunas, comida, etcétera. Al momento de adquirir un vehículo, pues igual, acuérdate que es X cantidad para tu seguro. Es correcto. Para que vaya incluido todo el paquete y no, como dices, no proteger nuestro patrimonio. Es correcto. La mayoría de las personas nos dejamos llevar por la emoción de comprar un vehículo, de conducirlo, si es el vehículo, tenemos la fortuna de tener el vehículo
que nos gustó y que escogimos a nuestro gusto, bueno, dejamos un poco en segundo plano esta importantísima parte de tener un seguro de protección vehicular, porque pues sí, es sencillo hasta cierto punto conseguir un permiso de conducir, conseguir un vehículo, cualquiera que sea el monto o el costo de este, pero es entrar también al tema de las consecuencias que pueden derivar cuando nos vemos involucrados en un accidente de tránsito. Que Chihuahua es importante señalarlo, es una de las ciudades con más siniestralidad. Sí, es correcto. Por ahí subí un video donde literalmente cada hora hay un siniestro aquí en el municipio. Es correcto, esos son los que se reportan. Sí. Hay otros que ni siquiera se da aviso a las autoridades. Así es. El tercer punto, Armando, que yo considero importante en cuanto a por qué debemos de tener un seguro vehicular, es también por la cuestión procesal. Esto deriva un poco de la cuestión jurídica, ¿no? Finalmente no debemos de perder de vista que los resultados que nosotros podemos ocasionar con nuestro vehículo básicamente son tres. Estamos hablando de causar daño a una persona, estamos hablando de poder lesionar a una persona y estamos hablando, en casos ya muy extremos y muy lamentables, de que una persona también pueda perder la vida, ¿no? Por aquí me surge una preguntita. ¿Se podría considerar un arma un automóvil? No necesariamente un arma. La legislación penal del Estado de Chihuahua agrava varios delitos cuando se utilizan precisamente estos medios violentos o un arma, ya sea uso cortante o fuego. No está clasificado así, sin embargo, la ley reconoce que la conducción de un vehículo automotor es precisamente una conducta que exige deberes de cuidado por ser el vehículo en sí mismo un instrumento potencialmente lesivo, es decir, nunca vamos a poder comparar el daño que se puede ocasionar de una persona impactándose con otra en la calle por error a cuando un vehículo automotor de cualquier dimensión, incluso uno pequeño, impacte la humanidad de una persona. Entonces no es tan en sí un arma, pero sí es un instrumento potencialmente lesivo que la ley precisamente en ese sentido o por esas razones voltea a ver en lo específico y entonces nos determina todo un andamiaje jurídico que tiene que ver con la cuestión legal en cuanto a este tipo de eventos, ¿no? Entonces de ahí, precisamente como te comento, se deriva la situación de que podemos ocasionar tres resultados probables cuando nos vemos involucrados en un hecho de tránsito. El primero, como te comento, es el de daños, que se traduce pues, en el detrimento de una cosa ajena en perjuicio de otra persona o de una propia en perjuicio de un tercero, que no sería el caso en los hechos de tránsito. Estamos hablando también del delito de lesiones, que se entiende a grandes rasgos como pues, la pérdida de la salud de una persona, ¿no? La pérdida de la homeostasis corporal de una persona derivada de un hecho de tránsito. Aquí entran, pues, por lo general los atropellos, que pueden ocasionar fracturas, pueden ocasionar contusiones. Y por último, pues tenemos el delito de homicidio, que se traduce en palabras muy sencillas, como la pérdida de la vida humana, ¿no? Quien prive a una persona de la vida. Este tipo de siniestros ya son siniestros pues, que son jurídicamente más complicados, tienen otras consecuencias, pero también se derivan de un hecho automotor. Entonces, es importante que sepamos que estos tres resultados probables que nuestro vehículo puede ocasionar o que nosotros al manejar un vehículo puede ocasionar, constituyen delitos. Constituyen delitos tal cual lo prevé la ley. Mucha gente se sorprende de esto porque pues, relacionan la palabra delito, los hechos delictivos, con hechos dolosos, con robos, con fraudes, con homicidios intencionales, con violaciones, delitos de índole sexual. Y no, pues no necesariamente. La verdad es que la ley prevé estos delitos, estas conductas o estos probables resultados justamente como hechos delictivos. Ahora, es importante señalar en el marco de esto que les acabo de comentar que existen dos tipos de delitos o dos maneras de cometer los delitos. La primera es la manera dolosa, es decir, todos aquellos delitos, todas aquellas conductas en las que yo conozco de la ilicitud de mis actos y aún así acepto y quiero el resultado y ejecuto la conducta. Es decir, la persona que quiere roba, la persona que quiere defraudar y defrauda, la persona que quiere privar de la vida a otra persona y la priva de manera intencional. Y por otro lado tenemos los delitos imprudenciales. Aquí en la legislación de Chihuahua estamos hablando del artículo 18, su fracción segunda, es decir,
todos aquellos delitos cuyo resultado sobrevenga porque se viola un deber de cuidado y entonces sobreviene el resultado por necesidad. Aquí, en este tópico de los delitos imprudenciales, encuadramos justamente a los hechos de tránsito, es decir, estos daños, estas lesiones, este homicidio se producen por materia de un accidente automovilístico, pero de manera imprudencial. Y como tal, la ley prevé un resultado diferente, un tratamiento diferente a un delito doloso. Entonces es importante saber que aunque estemos hablando de un delito propiamente, una conducta antisocial prohibida por la ley, pues no deja de ser un delito imprudencial. Obviamente tiene consecuencias importantes, hay que atender al tipo de daños, al tipo de lesiones, hay que atender si hay pérdidas de la vida, pero al fin del día se sigue sancionando y se sigue dando un tratamiento de delito imprudencial, diferente a los delitos dolosos. Ok, no se asusten, amigos. Todos los que hemos estado involucrados en un accidente vial somos delincuentes, pero no pasa a mayores, siempre y cuando tengan un seguro. Sí, si no las consecuencias pueden ser mucho más. Es correcto. Bueno, la siguiente pregunta, Alex, sería: ¿qué beneficios tengo al comprar una póliza de seguro? Ok. Bueno, el beneficio inicial es precisamente pues estar en cuanto al Estado de Derecho, estar de acuerdo al Estado de Derecho, estamos cumpliendo con la norma. Lo primero que hay que resaltar es que cuando tengamos nosotros la necesidad de usar el seguro o cuando nos vemos pues involucrados en un hecho de tránsito, al tener esta carátula de póliza contratada, pues de entrada estamos dentro de la legalidad y no vamos a ser acreedores a una sanción administrativa. Ese es el primer beneficio. Es decir, al momento de que el oficial de vialidad revise la documentación, se da cuenta de que estamos en la legalidad, no nos vamos a ser acreedores a ninguna sanción. Por otro lado, pues tenemos la tranquilidad de que contamos con una compañía sólida, con una compañía autorizada en los términos de la ley aplicable en México para precisamente ejercer funciones de compañía de seguros, que nos va a respaldar de dos maneras. Primero, de manera económica, es decir, las pólizas por necesidad tienen una cantidad estipulada, que es el tope máximo que la compañía va a utilizar para responder por todo aquello que le sea jurídicamente exigible a nuestro conductor en caso de que lo hayan determinado responsable. Entonces tenemos pues la tranquilidad de que si nosotros ocasionamos, repito, un daño, una lesión, un homicidio, en los términos de la legislación aplicable, de lo que se traduce en una reparación del daño por esos delitos, la compañía de seguros está detrás de nosotros para que cuando eso se acredite, se liberen esos fondos y entonces podamos hacerle frente al pago de la reparación del daño. Obviamente dentro de los límites estipulados en la póliza de seguro, que puede variar en cuanto a la compañía y en cuanto a lo que costó pues la póliza de seguro, ¿no? Las primas. Ese es uno de los beneficios más importantes. Tenemos pues el respaldo económico para que podamos hacerle frente al problema en este tipo de delitos que finalmente se traduce en dinero. Exactamente. Otro de los beneficios pues es que cuando la póliza, que por lo general así es, tenga pagado, contratada la cobertura de defensa legal, justamente estas compañías de seguro te van a proveer un abogado para que en representación mixta de la compañía y de los intereses de nuestro conductor, pues pueda llevar el asunto jurídico de la mejor manera, ¿no? Finalmente es el abogado quien se va a encargar de analizar la situación en específico, litigar el asunto como comúnmente se dice, y si al fin del día resulta que se atribuye una responsabilidad penal a nuestro conductor, bueno, pues el abogado sirve como intermediario al ser un prestador de servicios de la compañía, justo para que esta compañía libere estos fondos, haga frente al proceso, repare el daño a las víctimas por cualquiera de los tres delitos y el asunto concluye. Es importante señalar ahí, Armando, que aunque estamos hablando de delitos, como ya lo hemos dicho, este tipo de delitos imprudenciales son especialmente atractivos para lo que ahora se determina como justicia restaurativa, que está prevista en el artículo 17 constitucional. No solamente los delitos imprudenciales entran en esta clasificación de justicia restaurativa, también pueden ser algunos tipos de delitos dolosos, pero sobre todo los imprudenciales se prestan mucho a justamente poder llegar a acuerdos reparatorios, poder ver la situación de una manera pues más amistosa, en donde lo que importa pues es ya después de sucedido el accidente, que ya no lo podemos cambiar,
pues tener un acercamiento con las víctimas, que las partes afectadas se sientan representadas y sobre todo pues que se les resarza el daño. Si bien es cierto, la salud, la vida no tienen un precio, finalmente la ley de lo que trata de prever, lo que trata de solucionar es que pues haya un pago de una indemnización, que haya una reparación del daño integral. Y es ahí cuando en estos términos de la justicia restaurativa ha servido pues ha sido muy útil para los abogados de aseguradoras en cuanto a poder acabar de manera pacífica y mucho más rápida los asuntos. Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Qué derechos tengo? ¿Qué beneficios? Bueno, tienes el respaldo de una compañía aseguradora, estás en la legalidad y tienes el respaldo también y el apoyo de un abogado que te va a proporcionar esas compañías. Por lo general, abogados especializados en el tema de los delitos internacionales. Perfecto. Ok, la siguiente pregunta pues sería la parte complementaria o contraria a la pregunta anterior. ¿Qué obligaciones tengo al comprar una póliza de seguro? Una póliza de seguro, bueno, ahí es importante señalar antes que nada que pues sí tendríamos que atender a las condiciones generales de cada compañía de seguro, ¿no? Aunque tú sabes bien que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas trata de homologar el producto por una cuestión de competencia, también cierto es que algunas compañías tienen ventajas competitivas y se difieren en algunas cuestiones entre ellas, ¿no? Sin embargo, la mayoría son muy parecidas. Aclarado esto, bueno, pues lo importante sería, por ejemplo, tratar de no agravar el riesgo, ¿no? Estamos protegidos por una póliza de seguro, pero al fin del día estamos hablando de que, bueno, hay una responsabilidad civil también, como te lo comentaba, de manejar un vehículo automotor. Entonces, tratar de no agravar el riesgo, tratar de manejarlo en todos nuestros 5 sentidos, sin estar bajo el influjo de bebidas embriagantes, sin estar bajo el influjo de estupefacientes, de drogas, no manejar cansados, ¿no? Importante es también a la hora de tener un siniestro, si es que ya se produjo, pues inmediatamente tratar de dar aviso primero a las autoridades, que al fin del día el seguro vehicular está dentro de este margen legal, ¿no? Dentro de este marco legal que obliga a todos los ciudadanos al momento de tener un accidente, pues dar parte de las autoridades. Y obviamente también hablar a los números de emergencia, si es que podemos percibir que una persona resultó lesionada. Hablar también o dar aviso inmediato a las compañías de seguros correspondientes, esto es muy importante, en cuanto sea posible, dentro del siniestro y a la brevedad que permita la situación, inmediatamente reportar, ¿no? el siniestro a tu compañía de seguros. Considero importante también, Armando, que en este ínter en que, bueno, pues acuden las autoridades, acude la compañía de seguros, no llegar a un arreglo con las partes involucradas. Primero porque, bueno, pues nadie es experto en choques, no chocamos a diario, podemos malinterpretar una situación, podemos tener información equivocada, podemos tener una falsa percepción de la realidad y creer que somos responsables, por ejemplo, cuando somos afectados o viceversa, ¿no? Entonces es delicado este tema porque al fin del día tu representante, que ya está cubierto también en tu póliza de seguros, es decir, tu ajustador, es quien tiene toda la capacitación, tiene toda la experiencia y sobre todo tiene la representación legítima de tu compañía de seguros para que llegue al lugar, verifique la situación y entonces tome decisiones que te van a favorecer a ti como conductor, como asegurado y también que estén dentro de las condiciones o dentro del marco legal de la misma póliza. Es decir, no ir pues a ocasionar una situación que pudiera ir en contra de estas condiciones generales y al último pues resultar que pudiéramos tener un conflicto con la aseguradora, ¿no? Entonces por eso es importante hablar a las autoridades, hablar a nuestro seguro, esperar a nuestro representante, que nuestro representante analice la situación y sea él quien tome las mejores decisiones, porque nadie mejor que tu ajustador conoce las condiciones, conoce a la empresa y va a tomar las decisiones para que ti... El ajustador aplicaría aquí como el abogado de nosotros en el lugar del siniestro. Es correcto, el ajustador llega al lugar, analiza toda la situación y toma las decisiones antes de que se pasa a jurídico. Si el ajustador puede contener el siniestro de lo que llamamos el crucero, es decir, el evento, el lugar en donde sucede el evento, lo va a hacer. Y entonces, en el mejor de los casos, se acepta una responsabilidad, la aseguradora en ese momento reparte los documentos que sean necesarios para que se repare a las víctimas. Si somos afectados también se tomarán las acciones necesarias. Y si no es posible por alguna situación arreglar el asunto ahí, sino que va a trascender a la esfera jurídica,
Es entonces cuando el ajustador va a detonar este servicio del abogado que les comento para que pasemos a la siguiente etapa y se pueda continuar con la asesoría, ahora ya no por el ajustador, pero sí por el abogado especializado en uso de tránsito. Ok, muy bien. Por último, para no hacer muy largo el video y pues a lo mejor para los que estamos involucrados en este ramo es muy obvia la respuesta, pero la gente pues nos pasa sus dudas y con mi seguro de auto evito que se me prive de mi libertad en un siniestro. Ok, mira, es una pregunta muy interesante. Lo primero que te puedo decir, Armando, es que el seguro vehicular no es un amparo portátil. No es un amparo portátil, no es un instrumento que nos dé una especie de fuero que nos pueda facilitar o nos pueda prever ciertas prerrogativas, ¿no?, fuera de la ley. La verdad es que el seguro vehicular es como ya lo comentamos, una obligación, pero al fin del día no está por encima de la legislación aplicable, ¿no? Entonces aquí tenemos que analizar cada asunto en particular para poder contestar la pregunta. Mira, como ya lo dijimos bien, estamos hablando de que con nuestro vehículo podemos ocasionar 3 tipos de resultados: daños, lesiones u homicidio, todos constituyen delito. Ahora, para efecto de saber cómo se inicia un procedimiento penal, es importante que sepamos que el procedimiento inicia de 2 maneras: con una querella por parte de la persona que es afectada o de la persona moral que es afectada, y una denuncia cuando se comete un delito que se persigue de oficio, es decir, tan grave en su comisión que es socialmente gravoso en lo general, y entonces no necesitamos que el directamente afectado denuncie. ¿Y por qué es importante que sepamos esto? Bueno, porque la detención de nuestros conductores en el crucero cuando se cometió un delito va a depender precisamente de qué delito se cometió y de cuál es la gravedad del delito. Te explico, por ejemplo, la mayoría de los daños que se ocasionan en los hechos de tránsito en la ciudad de Chihuahua son daños menores, son golpes afortunadamente pequeños, y entonces por lo general no tenemos ningún problema. El delito de daños es un delito cuando se comete de manera imprudencial que es de querella, es decir, se requiere el pronunciamiento de la parte directamente afectada. En la mayoría de los asuntos donde hay solo daños, tenemos que las aseguradoras o la aseguradora, en este caso de nuestro conductor, acude al lugar de siniestros y la responsabilidad está clara, no hay ningún problema, y en ese caso, bueno, pues el ajustador se encarga de hacer todo el trámite, la parte afectada se va con alguna especie de garantía y no trasciende a la esfera jurídica. Pero la situación puede cambiar cuando la parte que es afectada en el siniestro no está de acuerdo, por alguna circunstancia, en que el conductor no se ha detenido, no está de acuerdo a lo mejor con las condiciones que se le están planteando por parte de la aseguradora. Y en ese caso podemos tener un problema en cuanto a una probable detención de nuestro conductor, porque el delito de daños, como te digo, es un delito de querella. Entonces la parte afectada tiene todo el derecho de decir, ¿saben qué? Yo no quiero arreglar en este momento y me querello en este momento en contra de la persona responsable. En ese caso, aunque estemos hablando únicamente de daños, bueno, pues nuestro conductor lamentablemente tendrá que ir detenido. ¿Ah? Cuando estamos hablando del delito de lesiones, ahí tenemos que atender a si las lesiones son de determinada magnitud, porque esto nos va a definir si el delito de lesiones imprudenciales será de querella, es decir, al igual que en daños, tendríamos que tener la pronunciación expresa de la parte afectada, o bien si son de oficio. Cuando las lesiones son de cierta gravedad, que dejan alguna secuela, que ponen en peligro la vida, que tardan en sanar más de 60 días, entonces estamos hablando de que son lesiones que son oficiosas. Y en esos casos, inclusive, fíjate, Armando, aunque la persona lesionada no quiera que el conductor responsable se vaya detenido, por mandato de ley, el oficial de vialidad, que es parte del sistema penal, tiene la obligación de retener a nuestro conductor y llevarlo detenido en lo que se esclarece la situación. Ahora, cuando estamos hablando de homicidio, ahí es totalmente lo contrario a daños. El delito de homicidio, aún de manera imprudencial, es un delito que se persigue necesariamente de oficio. Cuando nuestros conductores de cualquier compañía aseguradora tengan la mala fortuna de estar involucrados en un accidente donde se perdió la vida de una persona, por necesidad van a tener que ir detenidos. Entonces, si el seguro no impide, no está por encima de la ley, no puede pues impedir que haya una detención, sin embargo, habrá que atender al delito y al evento en específico para saber si nuestro conductor va a ir detenido. ¿Cuál es el peor escenario?
suponiendo que es un delito oficioso o bien es un delito de querella en donde la parte afectada tomó la decisión de presentar una querella, lo que hizo forzoso pues la detención de nuestro conductor. Bueno, pues precisamente aquí entra la cobertura que hablábamos al principio de defensa legal. La compañía en turno asignará un abogado especializado para que le dé seguimiento al asunto con nuestro cliente detenido, obtener la libertad por alguna de las maneras que la ley lo permite y continuar con el proceso para finalmente, si somos responsables, hacer la liquidación directa del siniestro, pagar a las partes afectadas y que el asunto no trascienda. Entonces, la detención es probable, dependiendo, repito, en muchas situaciones es multifactorial, pero definitivamente la póliza de seguro no es un documento que por sí solo vaya a... No puedo charolear con mi póliza. No podemos ponerla aquí como si fuera un escudo para que no nos detengan. Los oficiales de vialidad tienen claro cuál es su trabajo y en qué asuntos en concreto tienen que privar lamentablemente de la libertad de nuestro conductor, ¿no? Y en esos casos, con seguro, con una póliza con muchas coberturas, con la compañía que tú me digas, el conductor... No hay una cobertura que allá abajo dice fuero, no hay. No hay, nunca creo que la pudieran autorizar, ¿no? Estaríamos hablando de que un contrato entre particulares estaría fungiendo o estaría por encima de la ley y eso pues en el marco legal de nuestro país no se puede. Muy amable, Alejandro. Creo que ha quedado más que claro. ¿Algo que quieras agregar, Alejandro? No, pues agradecer la invitación, espero que la información haya sido de utilidad y bueno, pues por la amistad que tenemos desde años, Armando, sabes. Gracias. Esperemos que sea la primera de bastantes ocasiones. En el cuadro de descripción del video voy a dejar tus datos por si alguien te quiere contactar. Si tienes redes sociales, ahí las ponemos. Dejamos los datos de mis datos personales para que se comuniquen con nosotros para cualquier pregunta, para una futura entrevista con Alejandro o una pequeña exposición como según lo que nos pregunten o lo que nos solicite la gente. Y pues, de nuevo, Alejandro, muchas gracias. Yo encantado. Hasta la vista.